Efesios 1:3. Tema del versículo: ¿por qué los verdaderos cristianos somos euloguesas, benditos? Aquí aparece el texto griego, el texto corriente de Reina Valera 60, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una traducción más acorde con el texto original griego dice: bendiciente, eulogetos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo benditos, euloguesas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por causa de la obra de Cristo. Eulogetos, bendiciente, es un adjetivo, es una cualidad eterna de Dios. Eulogesas es aoristo participio, por eso no corresponde con la traducción corriente que dice nos bendijo. La traducción correcta es benditos. Dios nos hizo benditos, eulogesas, porque Él es bendiciente, Él es eulogetos. Dios es bendiciente, eulogetos, por causa de la obra de Cristo. Bendecir es una acción de Dios por la cual Él regala todo. Dios nos ha hecho benditos, euloguesas, nos ha regalado toda bendición espiritual. Estamos completos, no nos hace falta ningún don. Dios no da por medida. Decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es una expresión que no tiene ningún significado, porque la palabra eulogetos es una cualidad permanente de Dios, no como se pretende que Dios necesita regalos. Lo que expresa el texto original es bendiciendo, eulogetos, bendiciente, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios dio sus bendiciones desde antes de la fundación del mundo. Por eso cada instante recibimos sus regalos. Decir que nos bendijo no describe la condición aorista participia de esta expresión, que indica una condición permanente ininterrumpible en la que Dios nos ha puesto, la condición de benditos, de eulogesas. Lo que expresa el texto original es quien nos hizo benditos. Decir Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga, es equivalente a negar que somos benditos, euloguesas, pretendiendo decir que Dios es mentiroso. Es negar este versículo 3, es quitar y agregar a lo que está escrito en la Biblia, es rebelarse contra Dios y es ser un anticristo. Decir en Cristo no tiene ningún significado. La palabra griega en equivale en español, entre otras, a por causa de la obra. Lo que expresa el texto original es por causa de la obra de Cristo. Los verdaderos cristianos somos benditos, euloguesas, porque Dios es bendiciendo, eulogetos, por causa de la obra de Cristo. Efesios 1:4. Temas: Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué somos santos los verdaderos cristianos? ¿Qué significa la palabra santo? Aquí nuevamente el texto griego, haciendo un énfasis muy especial en que esta palabra kai es un explicativo. La versión corriente, Reina Valera 60, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una versión más adecuada del texto griego al español dice: según fue hecho escogernos por causa de Él, de su ser, su obra y su actividad, desde antes de la fundación del mundo, para hacernos santos, es decir, sin mancha delante de Él, por obra del amor de Él.
Kathos exelesato es aoristo voz media y más. Según fue hecho escogernos. El tiempo y la voz verbal describen la escogencia de Dios en auto. Por causa de Él, la escogencia que Dios hizo fue por causa de Él, es decir, por causa de su ser, su obra y su actividad. Einaige más hangios kai el explicativo amombus para hacernos santos, es decir, sin mancha. El propósito de Dios es hacernos nuevas criaturas, criaturas santas, es decir, sin pecado. Los verdaderos cristianos somos sin mancha, sin pecado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En agape, por obra del amor de Él, toda la obra de Dios de engendrarnos física y espiritualmente es una consecuencia de su amor, de la manera tan especial como Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que por eso dio a su Hijo unigénito, por lo cual todo creyente en Él no ha sido hecho perderse, sino que tiene vida eterna. Decir que Dios no puede hacer personas santas, sino que las personas son quienes se hacen santas a ellas mismas, es rebelarse contra Dios, es negar la obra de Dios, es pisotear la obra de Jesús. Según fue hecho escogernos por causa de Él, de su ser, su obra y su actividad desde antes de la fundación del mundo, para hacernos santos, es decir, sin mancha delante de Él por obra del amor de Él.